Si us sembla bé, anem començant. Bona tarda a tothom. Bé, primerament, moltes gràcies per haver vingut a la xerrada del Lucio Ortubia que organitzem al col·lectiu Negres Tempestes amb la col·laboració de la Mancomunitat Homenatge al Maquis i de la Universitat Lliure, el que anomenem Campus de Sants. Bé, doncs com sabeu, aquest any 2010 és el 50 aniversari de l'assassinat del Quico Sabater a la població de Sant Celoni, i des del col·lectiu Negres Tempestes volem posar un petit, el nostre gra de sorra per recuperar la figura, la memòria del Quico Sabater i també de la resta del maquis llibertari. Nosaltres que ens toca aquí a Catalunya, el maquis llibertari català. Aquest és el primer acte que farem com a negres, des de Negres Tempestes, per commemorar aquest 50 aniversari de l'assassinat commemorar, per recordar la seva figura. A l'octubre farem una sèrie d'activitats també. Ja fa 3 anys que fem la ruta homenatge al maquis per Barcelona. La centrarem per la figura del Quico Sabater. I bé, avui està amb nosaltres el Lucio Sabater, el Lucio Ortubia, perdó, Quico Sabater al final. I bé, doncs el Lucio Ortubia és natural de Navarra, de la Ribera de Navarra. El seu origen, la seva família és humil, va desertar de l'exèrcit espanyol i bé, va entrar en contacte amb París, amb el moviment llibertari, i bé, va ser amic, molt amic del Quico Sabater, i bé, doncs ja us passo al Lucio que us expliqui las seves vivencias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo conocí al Quico? Cuando yo conozco al Quico, pues yo era un muchacho, un trabajador en la construcción, un inocente. Yo creo que mi inocencia, como la inocencia de Quico, yo creo que para hacer cosas es necesario una inocencia. Si uno no es inocente, yo para mí lo veo cada vez más, Quico era un inocentón. Hace falta ser inocente para creer en lo que creía el Quico, y yo humildemente lo que he hecho comparado a Quico, que no es nada, pues también hace falta ser inocente para creer en lo que la gente como Quico creía y lo que yo creo. A mis 79 años yo creo y estoy convencido que las cosas se pueden cambiar. No van a caer del cielo, pero las cosas se pueden cambiar. Estoy asombrado de ver cómo las ideas que durante años han sido abandonadas, cómo hoy día vuelven por todos los sitios, que sea en América, que sea en Francia, Francia es muy burguesa comparado a nosotros, con todo lo que creen, muy burguesa, porque allí en el momento que hablas de anarquía, enseguida creen que la anarquía es el terrorismo, que es pues todo lo contrario de lo que es. Estoy contentísimo porque veo incluso, por ejemplo, en la tierra donde yo soy y todo el País Vasco, hay que ver los gazteches. El estalinismo está desapareciendo. Está desapareciendo, y es, yo creo, lo que verdaderamente nos va a permitir avanzar, porque además las ideas que defendemos nosotros hoy día no progresan por nuestra cara bonita, no progresan por nuestra cara bonita. Las ideas que defendemos de libertad son necesarias. Hoy día lo podemos decir más inteligentemente que nunca, porque ojalá que la gente, nuestros adversarios, hubieran tenido razón, estaríamos con ellos.
pero ya vemos que nuestros adversarios, los gobiernos y toda esa clase de partidos, pues estaban equivocadísimos y no ha servido de nada, todo lo que han defendido y lo que han hecho ellos. Es más, hoy día más que nunca sabemos, y si queremos, o sea, si fuéramos verdaderamente como tenemos que ser, pues hay que hacer, por ejemplo, sabemos que los gobiernos, los partidos no conducen a ningún lugar. Entonces, el por qué los llevamos a la corrupción. Por ejemplo, en París, o sea, en mi casa, se llama Louise Michel mi casa, porque es la mujer esta, una mujer de corazón, una mujer que sufrió, vivió ricamente, sin cinco, en la pobreza la más total y murió en la pobreza la más total. Esta mujer que es un símbolo hoy día, como tienen que ser símbolos toda esta gente como los Kikos, como los Massana, como toda esta gente libertaria, pues esta mujer decía, todo gobierno es corrupto. En el momento que llega cualquier individuo al poder, se corrompe. Por eso yo soy anarquista, decía esta mujer, y eso lo tenemos todos presente hoy día. Si verdaderamente tenemos sentimientos y si queremos a la gente, pues no hay que aceptar que la gente vaya a los gobiernos, porque en el momento que van a los gobiernos, como sabemos todos los gobiernos son criminales y no se puede gobernar sin crimen. Yo soy muy humilde para decirlo, pero el que lo dice mejor que yo en todos los aspectos es Maquiavel. No se puede gobernar sin crimen, todos los gobiernos son criminales. ¿Cómo conocí a Kiko? Yo que no sabía ni lavarme las manos. Cierto día, pues yo trabajaba como todos, o sea, me fui del ejército. En aquella época, como conocía la frontera, como había trabajado al contrabando, una de las cosas, un reconocimiento que tengo a los contrabandistas que yo he conocido, y la región que yo he conocido desde Roncesvalles a Irún, para mí todos los contrabandistas son anarquistas, porque claro, todos perdíamos y perdemos el respeto a las autoridades, a la Guardia Civil. La Guardia Civil nos vigilaba, pero nosotros también vigilábamos a la Guardia Civil. Nosotros pasábamos las cosas cuando sabíamos que podíamos pasarlas. Si éramos el gato y el perro, y claro, pues el estar en desacuerdo con las autoridades me parece que es un hecho bastante libertario. Yo llegué a Francia y empecé a trabajar al negro, haciendo lo que la gente, pues como hoy día, la gente no quería hacer. Yo no tenía papeles y no me iban a dar una plaza de ministro o de profesor, yo no sabía ni lavarme las manos, como digo. Entonces empecé a trabajar como pude y para ganarme mi pan. Cierto día, cuando conseguí los papeles, empecé a trabajar en una obra en cierto lugar, la esquina en París, y caí con un grupo de catalanes, y estos catalanes me preguntaron, es ahí donde yo empiezo a militar en las juventudes libertarias: ¿tú qué opinión tienes, nano?, me dijeron. Yo les dije: yo soy comunista. Entonces ellos se echaron a reír y me dijeron: ¿qué cojones vas a ser tú comunista? Tú eres anarquista. Ya me habían analizado, ya me habían estudiado. Entonces me dieron periódicos, la Solidaridad Obrera, la CDT, y yo fui, por ejemplo, les pregunté si yo podría ir a las reuniones de la CDT, de todos esos sitios. Yo no conocía nada. Y es cuando empiezo a conocer cantidad de gente. En aquella época había un local en Santa Marta que se dice una escalera, que para subir había más peligro que trabajar en los andamios en aquella. Y allí es donde empiezo a conocer gente verdaderamente de categoría, a nivel francés y a nivel español también. Y cierto día un catalán me dijo si podría albergar a alguien que necesitaba ser protegido y ser refugiado. Y entonces, pues claro, pues yo dije que sí, que estaba de acuerdo. Y nos dieron cita en San Germán, y fui a San Germán con otros. Yo fui y me esperaban Floreal, Germinal, y otro hombre y dos hombres más. Y entonces, pues claro, fuimos a
a comer a casa de alguien y subiendo las escaleras en la oscuridad oí un ruido detrás mía y me volví, y el hombre que venía detrás mía pues abría una navaja de puntos enorme y me dijo en catalán: "Nano, no te fíes nunca de nadie". Estaba asustado y aterrorizado porque no quería, digo, ¿no? Y subimos, comí, que lo digo con cariño siempre, es la primera vez que comí la pelota, no he vuelto a comer nunca más la pelota catalana. Y de allí, pues fuimos, después de comer, fuimos a casa y yo subí con el hombre este que yo no lo conocía y le dije: bueno, pues mira, yo dejaré la llave encima de la puerta, vienes cuando quieras. Y se fueron, yo sin saber quiénes eran, los únicos que yo conocía era Germinal y Azorreal. Se marcharon y el viernes, cuando yo volví de mi trabajo, fui a coger la llave y no estaba. Llamé en la puerta y estaba el hombre, estaba haciendo una ensalada. Nos sentamos a cenar y yo le pregunto: ¿pero y tú quién eres? Entonces me dice: yo soy Kiko Sabater. Yo, claro, pobre de mí, aterrorizado y avergonzado, yo no era nada, y veo semejante hombre allí que estaba haciendo la ensalada, que estaba yo apurado, y él me dice: yo soy fontanero, me decía el hombre, para animarme, porque estaba avergonzado completamente. Entonces yo lo conozco, es en esas condiciones que yo conozco a Kiko. Nos hacemos durante cierto tiempo. Kiko no tenía mucha confianza conmigo porque yo no veía quién era, aunque veía desde el primer día. Yo no sé qué es lo que puede pasar con los seres humanos. Un libro, una discusión, un reencuentro con alguien y te puede cambiar la vida completamente. Yo no sé qué es lo que pasó con Kiko. El caso es que cierto día me dice: lávate bien, ponte bien y vamos a ver al abogado. Fuimos a ver a Henry Torres, que fue ministro del general de Gaulle después, y allí se decidió que si Kiko se presentaba, pues haría 6 meses de cárcel y no habría extradición. Durante todo ese tiempo él me llevaba, y yo, claro, pues yo lo veía no como un perrico, pero yo lo veía con amor, y yo lo que quería era pues aprender, saber. Yo tenía en mí algo que no podía desarrollar, porque yo había vivido verdaderamente mucho más que vosotros el fascismo, porque yo soy de una región donde fueron exterminados. Por ejemplo, en Sartaguda hay pueblos que no dejaron ningún nombre. Sartaguda se llama el pueblo de las viudas. En Lodosa, por ejemplo, fueron 160 anarquistas los fusilados. O sea, en la Ribera de Navarra fue algo horrible. La gente que fue exterminada en la ribera donde yo soy eran gente que no eran ni antirreligiosos, y entre el clero, fascismo y carlismo pues exterminaron a toda esa pobre gente que, ya digo, no eran ni antirreligiosos, todos trabajadores y buenísima gente. Había en aquella época, por ejemplo, en los pueblos, y el pueblo donde yo soy ya había, por ejemplo, habían los sindicatos UGT y CNT. En mi pueblo, por ejemplo, había pues unos 30 cenetistas ya. Claro, ahí veían, la región mía está entre La Rioja y Aragón. Se apuraron, ahí se conoce la Iglesia, el fascismo y el carlismo, y dijeron: aquí no hay que soportar más. Creían que ya pues la región donde yo soy, y verdaderamente si no hubieran hecho lo que hicieron, o sea, matar a todo el mundo, pues verdaderamente allí nacían las ideas libertarias de una forma extraordinaria. O sea, exterminaron en la región donde yo soy, son 3.200 los fusilados, y ya digo, gente que no eran ni antirreligiosos. Y la gente, los criminales, falange, carlistas con los nombres vascos, no porque tengan los nombres vascos son revolucionarios. Carlistas y el clero, fue algo horrible. Yo viví todo eso. No es como Cataluña o Aragón, donde os defendisteis. Las ideas de izquierdas pues se defendieron contra el fascismo, contra aquella gentuza. Antes de que se me olvide, o sea, quiero decir que
no hemos sabido, los anarquistas no hemos sabido, no se ha escrito la verdadera ambición, la transformación, lo que verdaderamente preconizaban y se preveía a nivel de las ideas libertarias. No hemos sabido transmitirlo, hasta el día de hoy no se ha transmitido aún. En aquella época habían 35.000 anarquistas en la cárcel. El famoso Azaña decía, cuando ocupaban las tierras en Andalucía y en ciertos sitios, el Azaña decía tiros en la barriga, el presidente de la República. O sea que los anarquistas habían sufrido muchísimo de la República, y sin embargo son los anarquistas quienes defienden los primeros la República. Eso hay que decirlo en todos los sitios. Hoy día son las ideas libertarias en Cataluña, Aragón, Madrid y en todos los sitios. Son los anarquistas los que desarman al ejército y los que defienden la República, aun sin estar de acuerdo con la República. Y yo había vivido todas esas cosas. No tenía ninguna educación, no sabía nada de nada, pero en mí tenía eso sin desarrollar. Y claro, al conocer a Kiko, pues íbamos a los sitios. Otra de las cosas también, que es con el tiempo como uno las descubre, ayer hablando con alguien allí en el pueblo donde estábamos, donde han puesto la placa de los maquis, o sea, alguien me preguntó, y es que Kiko creía en lo que él hacía. Claro que creía, ¿cómo lo va a creer? Eran 4 gatos los que verdaderamente cogieron las armas, se puede decir. Si hubieran habido muchos como Kiko, como Masana, como toda esta gente que cogieron las armas, pues claro, pues las cosas hubieran podido cambiar. ¿Cómo las va a cambiar Kiko solo? ¿Cómo las va a cambiar el Masana solo? Pero si hubieran habido un montón de gente como podían haber habido, digo yo, pero claro, la historia no se hace con sí. Resultado, íbamos a los sitios, yo iba con Kiko a los sitios, él me llevaba el Pepe, el Nano, con amor, con cariño. Yo me parecía, pues qué sé yo, como yo he sido muy... pues que yo he tenido siempre una especie de amor propio, siendo jovencillo, yo me sentaba en mi pueblo. Éramos muy pobres porque, por ejemplo, me ponían multas, mi madre no podía pagar las 5 pesetas de multa que me ponían y me llevaban a la cárcel de Tudela o a la de Cascante, porque mi madre no podía pagar las 5 pesetas del duro que me ponían de multa, siendo un niño, un chiquillo. Pero cuando yo bajaba éramos muy pobres, no teníamos ni pan, ni teníamos lo que no teníamos nada. Pero yo me sentaba en un bolo que aún existe en mi pueblo, en una calle al fresco, y cuando yo veía pasar a gente que eran riquillos y toda esa gente bien vestidos, yo los miraba y decía, vais mejor vestidos que yo, pero tengo más cojones que vosotros, siendo un chiquillo. Yo tenía mucho amor propio y continúo, creo, yo preconizo a todos que el ser es lo que es por lo que hace, no por lo que dice. Por eso yo preconizo a todo el mundo del hacer. El hacer es el ser. El caso es que íbamos a los sitios con Kiko, a las casas, la gente muy amiga, muy cariñosa, nos recibían todos los compañeros en todos los sitios, nos sacaban el plato de sopa, todo en buenas condiciones, en amor, en cariño, en todos los aspectos. Cuando llegábamos, pero estaban bien contentos cuando nos íbamos también. Yo comprendo que pues a todas las edades no se puede ser, uno a 20 años pues tiene cierta fuerza, o 25 años o hasta 30, pero más tarde, y sobre todo en las condiciones que vivían la gente y que habían vivido, los sufrimientos que habían tenido, pues no estaban dispuestos a empezar nueva vida de guerrillas o de cosas de esas. El caso es que fuimos a ver, en todas esas condiciones, yo veíamos cantidad de gente. Pero ya os digo, el movilizar, porque lo inexplicable que hay es
que yo, que era un chiquillo comparado a toda esa gente, Kiko tuvo confianza en mí. Y a tal punto que cuando los abogados se decide que se presentara, porque le habían descubierto 2 depósitos de armas y le acusaban de otras cosas más. Cuando se decide, el abogado le promete, ha sido el mayor abogado que ha tenido Francia. Por ejemplo, el hombre este que la pena de muerte se suprime al venir Mitterrand al poder, yo creo que es este abogado, Henri Torres, el que verdaderamente ha influenciado a los otros abogados, a Badinter, para la supresión de la pena de muerte. Y hay el Badinter, que es, o sea, continuamente está en todos los sitios. Este hombre, cuando suprimen la pena de muerte, él escribe un libro a mon maître, a mi maestro, y su maestro era Henri Torres, este hombre. Un hombre pues, con un amor hacia los anarquistas, había sido el abogado de Ascaso, de Durruti y de toda esta gente. Y se decide que se presentara y que no haría más que 6 meses de cárcel. Fuimos a casa y a los 2 días pues decidió de presentarse. Y vino a casa con un paquete y sacó encima de la cama. Yo vivía en una casa pequeñita, una habitación y una pequeñita cocina como podíamos. Y allí vivíamos, allí compartíamos lo que podíamos. Sacó el paquete y me sacó la Thompson, la metralleta, la 1143 y la pistola. Y vino con una mujer que está aquí, que bueno, por lo que sea, pues ella no ha manifestado nunca más y sería interesante. Es una mujer, lo digo aquí, no he querido hablar nunca. Vive en Barcelona, se llama Joaquina Dorado, se llama esta mujer. Era muy amiga de Kiko Sabater y compartió 1000 cosas en todos los aspectos con Kiko Sabater. Si Kiko Sabater era extraído, entonces yo tenía que ir con la mujer esta, con la Joaquina Dorado, a liberarlo de la gendarmería. ¿Os dais cuenta? Un crío como yo, que no sabía nada de nada, y la Joaquina, la mujer. Y me deja las armas, él se marchó. Es aquí donde, ¿qué es lo que pudo transmitirme en todo ese tiempo que vivió Kiko Sabater conmigo? Es lo que digo y lo que le decía a este joven compañero que está escribiendo algo. Le decía que lo imposible no existe, la utopía no existe. Lo digo en todos los sitios. Nosotros mismos, todo el mundo hemos vivido y la vivimos la utopía. Si hacemos un recuento de nuestro pasado, de nuestras vidas, pues no nos la creemos, lo que hemos vivido cada uno, y sin embargo lo hemos vivido. Es imposible el creerlo porque es así, sin embargo lo hemos vivido. Por eso yo no creo en lo imposible, yo no creo en la utopía. El caso es que Kiko se presenta a las autoridades y qué es lo que pudo pasarme por mi cabeza, qué es lo que me había metido Kiko en la cabeza, qué es lo que era yo, estando destruyendo las chabolas, ¿cómo se dicen? Las casetas estas de los sitios pobres, de las chabolas. Estaba destruyendo las chabolas y construyendo. Uno de mis patronos era Monsieur Chevalier, alcalde de Argelia. Y bueno, pues a las 3 de la tarde, sin que me viera nadie, yo salí del lugar de la obra donde estaba, me fui a la Gare del Norte, donde me esperaba un amigo. Me pinté un poco los lunares para que no se me conocieran, pero ya digo, yo no sabía ni francés, ni lavarme las manos, no sabía nada de nada. Tenía una pequeñita botella de alcohol, yo me la tomé, el otro también. Eran a las 4:28 entramos en un lugar, en un banco, y a las 5 menos cuarto yo soy millonario. Por eso no creo en lo imposible. No creo en lo imposible porque, claro, un pobre diablo como yo, que no sabía ni andar, ni lavarme, ni nada, y me encuentro del día a la mañana, pues de un momento al otro en esas condiciones. Podía haber cambiado mi vida, podía haber cambiado, pero hubiera podido ser un desgraciado. Y hoy día me considero de la gente riquísima, porque
mi casa está abierta, mi puerta está abierta y veo cantidad de gente, y en todos los sitios donde voy, en mi tierra particularmente, aunque todos los católicos que son, me respetan muchísimo hoy día. Si hubiera cambiado, si hubiera podido orientarme hacia otras vidas, pues hubiera sido un desgraciado, un pobre diablo. Y claro, pues por eso no creo en lo imposible, no creo en la utopía. Entonces, realicé varias expropiaciones. Cuando Kiko Sabater sale a los 8 meses, no a los 6, a los 8, porque lo guardaron 2 meses más, yo saqué de debajo de mi casa, de mi cama, saqué el bolso y estaba lleno de dinero. Y es cuando vengo por la primera vez, vengo a Barcelona a traer dinero, donde él me dijo que tenía que entregar lo que traía. Como yo no tenía ningún problema entonces para pasar la frontera, puesto que la conocía, además la casa de mi hermano, pues daba al río. Cuando las ventanas de mi hermano pues daban al río. Después, durante años y años, cada vez que he pasado, pues cuando pasaba cosas comprometidas, yo colgaba lo que traía, lo colgaba en las ventanas, y si había una intervención de la Guardia Civil, yo podía tirarlos al río. O sea, por eso he tenido el privilegio también y la suerte de hacer lo que he querido. Jamás, o sea, cuando he querido ir a España, cuando he querido ir a mi pueblo, cuando he querido ir donde me ha dado la gana, he ido porque conocía la frontera, porque mi hermano, por todas esas cosas. Y claro, entonces, Kiko, nos hacemos íntimos amigos. Íntimos amigos. Durante todo ese tiempo, yo lo digo de todo corazón, y lo digo en la película, lo digo en todos los sitios, hacíamos las expropiaciones porque Kiko me había enseñado, porque Kiko me había dado el coraje, y toda esa gente, Marcelino Massana también, que lo conocí también muy bien, eran íntimos amigos con Kiko, pero Massana pues ya estaba más gastado. El caso es que yo continué, pero yo no me gustaba, las expropiaciones no me gustaba, porque no creáis que es fácil y no es un acto de heroísmo el ponerle la metralleta a un empleado de un banco para que te dé el dinero. Lo hacíamos porque no teníamos más remedio que hacerlo, pero no es ningún heroísmo, yo no lo considero ningún heroísmo. Yo sinceramente, lo digo en todos los sitios, yo me orinaba en el pantalón cada vez que hacíamos las expropiaciones. Y pues claro, en esas condiciones viví cierto tiempo con Kiko, y cuando él muere en San Celoni, yo me encontré solo. Me encontré solo porque, claro, os diré que la gente, hay gente que no es capaz de comprender, ya digo, mucha gente le molestaba, incluso cuando íbamos a sus casas, porque claro, yo he tenido confrontaciones con gente también, a mi forma de ser, o sea, habéis luchado en cierta época y ahora ¿por qué no lucháis? Estamos en Francia, pero en fin, que sea en Francia y donde quiera, el caso es luchar. El caso es que yo me encontré solo, pero no solo porque yo lo que soy, lo que he sido, y incluso hoy día, pues continúo viviendo y pensando y siendo lo que hicieron de mí. Cuando me dieron un premio de un libro, Mi moral anarquista, me preguntaron, o sea, en el tribunal, la gente que me dio el premio, o sea, que me hicieron un juicio, un simulacro de juicio. Me dijeron que me exprimiera, que dijera lo que quisiera. Y yo dije, ¿yo qué voy a decir? Yo soy lo que ustedes han hecho de mí, yo no soy nada, que nada me pertenece, que es lo que me puede pertenecer a mí. Si yo no hubiera conocido a todas estas gentes, pues no sería nada. También he tenido el coraje, no porque sea Kiko, no porque sean los Massanas, no porque sean otros, no somos ángeles. Los ángeles y los santos no existen. Yo he hecho, no sé el por qué, he hecho ciertas cosas, no sé el por qué. Es algo inexplicable que yo no lo llego a comprender. No lo llego a comprender porque cuando yo me veo en ciertos lugares con gente que es... pues que han hecho y son de otra forma que yo soy, y me veo pues no inferior pero muy distinto,
y, pues, en fin, no estoy acomplejado, no estoy, aparte de todo, no tengo ningún complejo, pero soy incapaz de decir el porqué de mi suerte. Claro, todas estas cosas, al salir de las expropiaciones, pues claro, pues os voy a... Cierto día Kiko me llevó a la calle Saint-Jacques Rousseau. Había un hombre, una imprenta, un tal Piquer, un catalán, un hombre que había sido detenido aquí en Barcelona, había sido torturado, le habían arrancado hasta las uñas, era algo horrible. El Piquer, en la rue Saint-Jacques Rousseau, detrás del Louvre. Con Kiko habíamos pensado, porque durante mucho tiempo yo me especialicé en robos también de máquinas, toda la clase de máquinas que podíamos conseguir robar se mandaron a España como podíamos en todos los aspectos. Y con el amigo Piquer, yo trabajaría mediodía de albañil allí en la imprenta que él tenía, y otro mediodía me enseñarían pues a servirme de las offset de las máquinas. Este fue el acuerdo que teníamos. Pero todo eso con la intención de crear una imprenta en Perpiñán donde pudiéramos. Kiko murió y yo cierto día, los jóvenes que viven aún, unos jóvenes de imprenta, que eran gente que no sabían ni imprimir y eran pobres, se pagaban, la imprenta la tenían y los salarios se los pagaban cuando podían. No teníamos dinero, no éramos ricos, pero se hacía y hacíamos lo que queríamos, se hacían los periódicos que queríamos, se imprimía todo lo que queríamos sin dinero, que fueran, o sea, los periódicos piratas como La Humanité, El Equipo, la Gaceta del Palacio, de los abogados, de los magistrados, de toda esa gente, todo en piratas, sacaban libros prohibidos y no teníamos ni 5. Además, o sea, teníamos menos libertad que la de hoy día. Por ejemplo, teníamos que tener mucho más cuidado porque en aquella época Francia tenía el 25% de la población francesa votaba por el Partido Comunista. No el Partido Comunista, el Partido Estaliniano, porque aquello era, ciertas veces a mí me denunciaron ellos, donde yo vivía me denunciaron, porque dice que éramos nosotros los que escribíamos o los que imprimíamos o hacíamos ciertas cosas. La CGT y el Partido Comunista en Clichy, donde vivía yo con Kiko Sabater. Y bueno, pues fuimos progresando. Estos muchachos jóvenes, cierto día, me dijeron, la extrema derecha había querido quemarles la imprenta y me pidieron una puerta, a ver cómo podía yo llevarles una puerta blindada y ponérseles. Donde yo estaba trabajando en Bolonia, pues fui a las 5 de la mañana y con mi camioneta, y cuando estaba cargando la puerta, como la saqué como pude, sudando, en fin, una puerta con el marco y con todo, pues es muy difícil de transportarla, uno solo, además, fuerte la puerta. El caso es que cuando estaba cargando la puerta, se presenta la policía. ¿Qué hace ahí? Digo, pues ya lo ve, cargando la puerta. Y me ayudan a cargar la puerta. ¿Cómo iban a pensar ellos que un hombre en las condiciones que yo estaba vestido, con mi acento, con mi forma de hablar, pues no puede ser más que un trabajador, un pobre explotado, ¿no? ¿Cómo iban a pensar que yo estaba robando una puerta para ponerla a una imprenta libertaria, una imprenta anarquista, la cual me hicieron muchos trabajos? Entonces, esta gente, yo les puse la puerta a los amigos que viven todos, no, menos Jacques, todos, pongo la puerta y yo les dije al Jacques, que era el que más sabía de la profesión, le dije, oye, porque era la época donde recuperábamos de 2 hospitales, recuperábamos los documentos de la gente que moría, los falsificábamos y hacíamos lo que podíamos, chapuzas, pero ya digo de la gente que moría. Y cierto día yo le digo al Jacques, ¿por qué no me haces los documentos de identidad español?
se rió porque, claro, los documentos de identidad españoles, si hay algún impresor aquí, pues claro, pues era muy difícil. Una cosa es imprimir y otra cosa es encontrar los colores, separar los colores, el fotograbado. Y claro, eso era lo difícil y ellos no sabían ni tenían el material sofisticado que era necesario. Por últimas, conseguí la dirección que me la da un médico que vive cerca de casa, vive aún. Este médico vino al Valle de los Caídos con Antonio Martín, un anarquista que vive también. Son los dos los que ponen las bombas en el Valle de los Caídos. Ponen las bombas y viven los dos. O sea, Antonio Martín, que es el Antonio Martín, es el que está en la película mía, que dice chorradas, porque os lo voy a contar. Cuando él dice, en cierto momento dice, joder, con los millones que ha habido y yo no he visto un duro. ¿Tú quién eres para ver un duro? ¿Por qué lo vas a ver tú? Si quieres verlo, pues vete y mójate el culo si quieres ver el duro. Claro, la gente quiere saber, las organizaciones quieren saber. Muy amigo mío, Antonio. El caso es que por intermedio de este médico fui a ver al señor que tenía la empresa de fotograbado. Llegué allí y me recibe una secretaria. Yo les pregunto por él y me dice, está abajo en un restaurante. ¿Cómo va vestido? Y me dicen, de blanco, baje. Y cuando bajaba las escaleras, pues me lo encuentro, digo, ¿es usted el señor Pierre Dupien? Y me dice, sí. Y yo estaba temblando mi media lengua y como pude, y me dice el hombre, como iba a pensar yo que un industrial como él pues era anarquista. Y me dice el hombre, al verme temblando, me dice, oye, Adar, tranquilízate que yo también soy anarquista. Como iba a pensar yo que un industrial podía ser anarquista. El caso es que me dice, ¿qué es lo que quieres? Y le digo, pues nada, que allí en España no podemos hacer, tenemos que encontrar la solución para seleccionar los colores de pasquines y de libritos y de cosas que hacemos. Dice, bueno, pues cuando quieras venir, vienes y yo todo lo que hay contra Franco, aquí estoy con vosotros. Y al día siguiente, pues fui, ¿dónde quieres que hablemos? Aquí o en el café, vamos al café. Se sentó el hombre en el café y dice, enséñame lo que queréis. Y le saqué el pasaporte, la carta de identidad, el documento de identidad y el permiso de conducir. Y claro, el hombre se encuentra acojonado. Dice, pero tú estás loco o qué? ¿Cómo te voy a hacer yo esto? ¿Tú crees que estoy chiflado o qué? Me traes la ruina, voy a coger 20 años de cárcel, pero tú es imposible lo que estás pidiendo. Tú eres bobo, tú estás loco. Mil disparates. El caso es que es otra de las cosas que son inexplicables, que es lo que pude decirle con mi media lengua o mi forma de ser cuando al final de la discusión me dice, bueno, vienes el sábado. Claro, yo debí de decirle, pues claro, que esto, pues si tenemos los documentos podemos evitar miles y miles de años de cárcel e incluso salvar de la vida a gente. El caso es que me dice, vienes el sábado a las 2 de la mañana, yo te daré todo preparado en un sobre. Y efectivamente fui y me lo había preparado, y es cuando empezamos a tener, son los primeros documentos de identidad que se hacen, documentos de identidad, pasaportes, todo. O sea, eso lo tenemos en nuestras manos. Al tener eso, pues claro, pues ya teníamos las puertas abiertas para alquilar, para robar, para viajar, para el agente, o sea, teníamos todo. Y claro, pues descubrimos que podíamos hacernos pagar muchas cosas. Por ejemplo, hemos tenido a nivel de ciertos pagos, de pagas de multinacionales, de post, de correos, de cantidad de cosas. Por ejemplo, no hace falta que diga, por ejemplo, las diputaciones, en aquella época que sea en todos los sitios, pues pagaban los empleados. Un empleado trabajaba de caminero, por ejemplo en Cataluña, y el caminero cobraba la paga, o sea, tenía toda la identificación social, la tenía arriba y abajo un cheque que era muy fácil de imitar. Y claro, pues
si eras caminero, pues podías ir, pero podías decir que tu mujer era secretaria también. Y eso se pagaba en todos los bancos, en todas las cajas de ahorro, en todos los sitios. O sea que, por ejemplo, en Cataluña, pues podías hacer en 200 lugares en 2 días. Se podía hacer y se hacía. En Navarra era igual, las cajas de ahorro en todos los países, las multinacionales de la FOR en Valencia igual. Y claro, después, o sea, en Francia pues se hacían otras cosas. Y llegamos a descubrir también que podíamos fabricar el traveler check, los traveler check de los bancos de Bilbao y de los bancos centrales. Y también los hacemos, era más fácil incluso que otras cosas. Y claro, pues en estas condiciones fuimos progresando, trabajando, porque por eso también, no sé si aquí habrá alguien, pero ayer sí, ayer en el sitio hubo alguien, el hombre aquel que eso me conocía porque él había trabajado. Los Tupamaros me mandaron el otro día un libro en el cual es el Chacho el que ha escrito el libro con los Tupamaros y con los anarcos de Uruguay. Y me lo han consagrado, la mitad del libro está consagrado, me lo han consagrado y el título es El honor de estafar a un banco. El honor de estafar a un banco. Y me han consagrado, o sea, en todos esos aspectos. El caso es que llegamos a fuerza de trabajar, es lo que quiero decir. Por eso yo estoy por el trabajo caminante, se hace camino al andar. Sin el trabajo no lo hubiéramos aprendido nosotros. Éramos al principio, fijaros que el camino que recurrimos nosotros de recuperar los documentos de identidad de los muertos de los hospitales, de los 2 hospitales que había, y después poco a poco cómo llegamos a hacer lo que hacíamos. Llegamos incluso a tener el dólar hecho para imprimir, y son los abogados Dumas y los otros abogados los que nos dicen no hagáis eso porque si os cogen son 20 años de cárcel. Y claro, pues nos lanzamos a hacer el Traveler Check de la FOR Nacional Citibank. El Traveler Check de la FOR Nacional Citibank funcionábamos en el mundo entero. Había gente ayer de la gente que me conocían y que habían trabajado también en ello, en las recuperaciones de los Traveler Check de la FOR Nacional Citibank. Cierto día yo estaba, o sea, éramos 30 equipos, de vascos, de tupamaros, de italianos, de acción directa, de anarcos, de todos. Y cierto día, un catalán, el cocinero de la cárcel de Segovia, que había estado con amigos míos, anarquistas, en la cárcel. Este cocinero, cierto día en una de las recuperaciones, se llama Tony, ahora lo digo porque además este hombre participó en una recuperación y en una mañana, en una simple mañana, en Barcelona, se recuperó el solico unos 4 millones de pesetas. Y el delincuente, como no necesitaba dinero, les dijo a los amigos de la CNT, yo no necesito dinero, os doy el dinero que él había recogido. Se comportó, hay mucha gente que molesta que diga yo ciertas cosas, porque claro, este hombre era un delincuente y sin embargo se portó mejor que muchos compañeros. Por eso yo no tengo ningún escrúpulo. Para mí, uno es lo que es por lo que hace, menos cuento. Uno es lo que es por lo que hace. Este hombre, el cocinero de la cárcel de Segovia, Tony, este hombre se comportó mejor que los compañeros de la CNT. Y este muchacho, como yo ya no tenía confianza en la gente, en los compañeros, en ciertos compañeros, me llamó por teléfono. Me llamó por teléfono diciéndome que tenía la posibilidad de vender, teníamos unos 150 kilos de travel check, de dólares. Que había la posibilidad de vender todo a 30%. Entonces, claro, pues yo reflexioné, la avaricia, pues, ¿para qué nos vamos a mojar ningún más? O sea, pues, vamos a venderlo al 30% y no tenemos que coger ningún riesgo, nadie. El muchacho subió y
yo tenía que haber pensado, esta es la historia, yo caí en la trampa, porque yo tenía que haber pensado que un hombre como este no tenía una influencia, ni unos conocimientos, ni industriales, ni bancarios para negociar una suma como 150 kilos de dólares, más o menos. El caso es que subió, fuimos a un hotel donde tenía él la cita y el hombre que tenía que ver no estaba, era otro. Y se dirigió a él. Y entonces yo le dije, no, el patrón soy yo, le dije a él. Y vi inmediatamente que era un policía. Me fui muerto de miedo de allí. Esto es como lo he vivido, ¿eh? Me fui muerto de miedo de allí. Fui al cementerio, enterré las cosas y acompañé a Tony, lo acompañé al aeropuerto. No lo he dicho, o sea, lo digo ahora porque con el tiempo y los años no lo había dicho nunca. Porque claro, hay mucha gente aquí que son compañeros de la CNT que les jode que diga ciertas cosas, porque yo las he vivido, porque yo podía ver, pues qué sé yo, lo que podía haber pasado. Entonces, lo acompañé al aeropuerto, al amigo Tony, y se fue. Le renegué, no sabéis hacer nada, os dejáis engañar. Bueno, el caso es que a los 3 días me volvió a llamar y me dice, Lucio, es que te pusiste nervioso, pero la cosa funciona, y me convence nuevamente, sube nuevamente y tomamos cita con un americano en el Gran Hotel, uno de los grandes hoteles en la ópera. Este cabrón de americano, conocía la Revolución Española, conocía la Revolución Mexicana, conocía todo 1000 veces mejor que yo, conocía la CNT, conocía todo. El caso es que llegamos cierto momento, yo vigilé durante 2 semanas, nos veíamos, yo no lo vi en ningún fallo nunca a este hombre. Y llegamos a la conclusión de hacer el primer cambio. Yo estaría sentado en el Domago, allí en la plaza de Chartres, Simón de Beauvoir, y él estaría en el Bonaparte, un café a unos 100 metros, y en el centro nos juntaríamos. Él me daría una maleta con los dólares buenos y yo le daría la mía con los malos. Por la mañana, cuando fui al depósito, que no sabía nadie que yo tenía 2 garajes alquilados con nombres falsos, ni mi familia, ni mi mujer, ni mi hija, ni nadie lo sabía. Al volver a casa con la maleta llena de los dólares falsos, vi que la casa estaba vigilada. Subí arriba, mi mujer estaba en la bañera. Dije, vístete porque tengo la maleta abajo llena de dólares y la policía está abajo. Te vas a poner detrás del camión, le digo, te vas a poner detrás, y en la Ruby Note ellos estarán detrás nuestra, detrás tuya, detrás mía. En la Ruby Note tú calas el motor, estarás detrás mía, tú calas el motor, la policía estará detrás tuya y no podrá pasar. Y así fue. Ella, mi mujer, en la Ruby Note, caló el motor, yo pude escaparme, la policía tocando el pito, pero no pasaron. Y claro, hicimos el primer cambio, se hizo bien, pero había algo que no iba, y a los días decidimos hacer otro cambio, y en las mismas condiciones. Yo estaba tomando café, el desayuno con el Tony, el hombre. Él fue víctima como yo. Este hombre, o sea, venía pues porque era un hombre ya tenía confianza en nosotros, y el hombre venía porque teníamos bastantes medios. El hombre venía para ganarse su vida también, como pudiera. Estábamos tomando el chocolate allí por el punto de la mañana en el Ledómago, y de pronto pues salieron unos 30 policías con brazaletes, con metralletas, con todo, y nos detienen. El Tony, el hombre, dice, no, él decía, pero claro, la policía ya sabía lo que hacían, porque habíamos sido denunciados. Nos detienen
Y el Tony, el hombre, dice, no, si el señor Lucio no sabe nada, si he sido yo el que he robado esa maleta, y bueno, defendiéndome. Me llevan al Ministerio del Interior y los grandes policías felicitándome porque, claro, llevaban unos 10 años detrás buscando los tráficos de todo eso que hacíamos. Los grupos de acción de todos los sitios, que sean italianos, que sean tupamaros, que sean de acción directa, todos vivíamos, o sea, los medios que teníamos pues venían de los tráficos que habíamos inventado y que controlábamos. El caso es que nos detienen y allí los policías me felicitan y uno de ellos me dice, Lucio, usted ha sido denunciado desde Barcelona. Ese fue mi historia, esa ha sido mi desgracia. Bueno, mi desgracia. Esto no lo sabe ni el abogado Segui de la CNT, o si lo sabe, se lo ha callado. Segui. Bueno, estaría hablando de horrores de esos que me ocurrieron en cierta época y que he tenido problemas con mucha gente que se dice revolucionaria. Pero una cosa es ser sindicalista, una cosa es trabajar en una fábrica y otra cosa es hacer atracos y es hacer robos o estafas. Eso es otra cosa. El caso es que, bueno, pues me llevan a la cárcel y a los meses ya iba a cumplir 6 meses de cárcel y la juez, como digo siempre, era una juez guapa, elegante, con una blusa. Yo estaba enamorado de ella, la jodida de ella, porque tenía una blusa y además una falda de estas pligades, de estas escocesas, o como se llame, esas faldas bonitas. Y cierto día pues vinieron a verme los abogados al punto de la mañana y me dicen que la juez sí quería cerrar el sumario, y si cerraba el sumario ya no podían sacarlo. Entonces me llevaron, yo le dije a los abogados, les decía, pues ya me voy a cortar, ya me voy a hacer una herida o algo para que me lleven al hospital y no tenga tiempo de cerrar el sumario. Y me dicen, no, espérate, el caso es que a la 1 vinieron a buscarme, allí todos los gerifaltes, y me llevan al Palacio de Justicia, y estando sentado, pues entra a las 2, era la cita con la juez, y entra uno de los abogados, Roland Dumas. Roland Dumas, ya sabéis quién es, era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Mitterrand. Roland Dumas es el que tenía el patrimonio de Picasso. Roland Dumas es el que negoció los secuestros de Rupérez y de los cónsules, y el que participó y nos ayudó en la tentativa que hubo de secuestrar, porque era en la época de Videla, y en Argentina detenían a los trabajadores, llenaban los aviones de trabajadores y abrían las compuertas en el Río de la Plata, y los tiraban allí. Miles y miles de trabajadores sucumbieron en esas condiciones. Y hubieron pues 4 chapuceros como yo que quisieron hacer algo importante también, y fracasó allí la historia. Todo eso lo negoció el Roland Dumas, que sea la liberación de Rupérez, que sea la liberación de cónsules, que sea la negociación, porque cierto día, cuando el Guernica tenía que entrar a España, cuando estaba negociando todo esto con el gobierno de Suárez, que es cuando el Rupérez, los amigos, los polis milis lo levantan, pues él es el que les dice al gobierno de Suárez y a todo el mundo, le dice, pues yo creo que yo conozco a la gente que lo tiene. Él lo dice así, pero de todas las formas no se equivocó. A las 3 de la mañana vinieron a buscarme y a mediodía ya tenían las negociaciones, ya estaban negociando. Claro, todo esto le dio un prestigio a Roland Dumas. Luego el Guernica era la época en que yo estaba bien con Eliseo Bayo. Algunos de aquí lo conocéis vosotros. Este Eliseo Bayo pues era uno muy amigo de la gente de la CNT, pero este no salió rana. Este es el que ha escrito un libro sobre el GAL y por el GAL, defendiendo al GAL más o menos. Yo no lo he leído. Se llama Eliseo Bayo. Vive en Caspe. Este hombre
Hoy día está muy grave. El otro día vinieron a verme, me dijeron lo que tenía y digo, pues le decís que no lo quiero ni ver, pero no me alegro de la enfermedad que tiene. Yo no deseo mal a nadie. El caso es que subieron Eliseo Bayo, Seguí, abogado de la CNT, y el otro Guerra, ¿cómo se llama? De Felipe. No Guerra, Alfonso Guerra, no, de aquí, era diputado de aquí. Rodolfo Guerra, sí. Subieron y era cuestión de, con el Guernica de Picasso, pues abrir una Amnesty internacional en Barcelona. La cual Amnesty, todo esto lo llevamos en negociación con Dumas, que era el abogado del patrimonio, y el patrimonio de Picasso y el Guernica de Picasso no tenía que entrar en España mientras no hubiese una república. Eso, pues claro, el padre de Roland Dumas había sido fusilado por los alemanes, o sea que éramos amigos, o sea, me querían y nos quería, sobre todo a mí porque tenían confianza por mil razones. El caso es que le pedíamos eso, que el Guernica no entrara en España. Las negociaciones tuvieron, ya digo, con Eliseo, Seguí y Rodolfo Guerra, y yo, claro. Y levantan los polismilis, levantan al Rupérez, cambian las cosas, pero nuestra intención era de crear una Amnesty internacional el cual defendiera la violencia, así como el Amnesty internacional de ahora no defiende la violencia. Amnesty internacional de ahora pues defiende la democracia si hay un atropello de democracia, pero no defiende la violencia. Estas son las negociaciones, ya os digo, con gente de aquí, el abogado de la CNT, el Seguí, Eliseo Bayo y Rodolfo Guerra. No sé si vive Rodolfo Guerra, porque claro, todo esto hace años ya. No llegamos al acuerdo y el Roland, como todos los políticos, pues prefirió negociar con el señor Suárez de la entrada del Guernica de Picasso aquí. Y en estas condiciones, pues fuimos progresando. El caso es que mi metidura de pata, ya digo, mi metidura de pata fue el creer en lo que es increíble. Yo tenía que haber sabido que, por ejemplo, este hombre que había sido el cocinero en la cárcel de Segovia no tenía influencias importantes en ese aspecto. Y claro, pues yo caí en la trampa y es ahí donde... Pero llegamos a la negociación, me sacan de la cárcel, o sea que el día que la juez quiere verme, al entrar, Roland Dumas se sentó en el banco, yo estaba rodeado de gente, de policías, y me dice muy discretamente: la juez te va a interrogar durante varias horas, al final te dirá si tienes algo que decir. Le dices, j'annule la procédure, o sea, anulo el procedimiento. Yo que sabía lo que quería decir, pero en fin, yo pues asimilé lo que me dijo, j'annule la procédure. Y efectivamente, durante horas estuvo la juez interrogándome y al final pues me preguntó: Monsieur Toubiat, est-ce que vous savez quelque chose à dire? Y yo le contesté: oui, madame, j'annule la procédure. Pero yo no sabía lo que quería decir. Y entonces, claro, pues se sentaron los abogados alrededor y la juez había metido la pata en varias cosas. Había metido la pata y media hora más tarde yo estaba en libertad. Me sacaron en libertad porque ya se había equivocado. Y llegamos a los juicios. Llegamos a los juicios. El primer juicio se las arreglan y los abogados se las arreglan para retrasar el juicio una vez más. Pedían una porrada de dinero la parte civil. Y llegamos al segundo juicio otra vez, nuevamente. Y había tres señores elegantes que yo creía que me saludan al entrar allí en la sala, al entrar, y bueno, buen coraje, Lucio, sí, yo creía que serían sindicalistas de la SAC, de allí de Nórdico, sí. Claro, ¿cómo iba a pensar yo quién eran? El caso es que nuevamente se retrasa el proceso los abogados porque no había todas las comisiones rogatorias
y bajamos a tomar una cerveza al café del Palacio de Justicia y faltaba uno de los abogados, Thierry, que yo soy, es íntimo amigo mío, nuestro, es el que yo soy el padrino de la malla que os decía, de tu hija, sí, soy el padrino y bueno, el caso es que al cabo de 2 horas viene todo sonriendo y me dice, ¿es que has conocido la gente que te ha saludado? ¿O no? Y dice, pues es Scotland Yard y la Ford National City Bank que quieren negociar. Digo, pero ¿cómo vamos a negociar? Le digo, ¿cómo vamos a negociar si nos piden millones de dólares y no los tenemos? Dice, sí, pues hay que negociar. Y fuimos a la negociación. Llegamos a la negociación, el abogado de ellos, de la Ford National City Bank, es el abogado que es y que vive hoy día, es el abogado del periódico Le Monde en Francia. Y en la negociación yo entro y le doy, yo creía que ya éramos amigos, puesto que llegábamos a la negociación para solucionar el problema, y me dirijo inocentemente de mí, me dirijo al gerifalte de la Ford National City Bank y le doy la mano para saludarlo, educación, y al mismo tiempo pues ya había la paz, ¿no? Y me contesta, yo no saludo ni doy la mano a los criminales. Entonces, me cago en Dios, yo no soy ningún criminal, los criminales son ustedes con los dólares, ustedes no hacen más que corromper y matar el mundo entero, con las guerras y con todo lo que están ustedes haciendo. Ustedes son los verdaderos criminales, con el dinero y con los dólares. De todas las formas, será así, dando. Pues los tenemos a nuestro, porque claro, el Ford National City Bank era el banco y es el banco mayor del mundo, 45.000 sucursales. Se llegó a perder la confianza porque la gente compraba el dinero de la Ford National City Bank, pero cuando iban a negociarlo, los banqueros, como habían sido estafados y había tanto escándalo a nivel de la falsedad de las cosas, pues si llegaban con 500 dólares o con 1000 dólares, los bancos les decían, no podemos darle más que 10. Y claro, se encontraban jodidos y no les servía de nada. Ellos habían comprado el dinero, lo habían comprado con dinero bueno, de dólares, de libras, de pesetas, y claro, habían comprado un papel, y ese papel, pues claro, pues los engañan como quieren, de todas las formas, porque el Traveler Shaker, el otro día me explicaban la gente en Madrid, me explicaban gente que conocían la historia esa, el escándalo que había habido, porque lo habían convivido, lo explicaban en Carabanchel. Bueno, el caso es que el banco se encontraba asfixiado porque se había perdido la confianza en él, y no tenían más remedio que negociar. Pero ellos creían que la negociación sería pues que nosotros entregaríamos una parte del dinero, ellos pensaban eso, una parte del dinero que les habíamos cogido y el material que nos quedaba, que lo entregaríamos. Pero nosotros, yo les dije, dando. Los tenemos aquí, es normal que les pidamos un poco de dinero. Y fue la negociación, ellos no creían, y claro, pues el dinero que se les pidió no tuvieron más remedio que darlo, porque si no, pues era un desastre para ellos. Y claro, el escándalo para ellos era no solamente nos han robado, nos han engañado, y además tenemos que darles dinero, y eso lo dicen en las películas, comprendes hoy día. Y claro, pues todo esto es una parte de mi vida, pero no me pertenece. No me pertenece porque si yo no hubiera conocido la gente, claro, el participar como participé en muchas cosas con mucha gente, entre ellos con Kiko Sabater, que por ejemplo el otro día estaba en San Celoni y la hija de Kiko Sabater pues parece como si su padre hubiera sido un santo o un ángel. Pues Kiko hacía como yo hacía y pues nos las arreglábamos como podíamos para conseguir los medios que necesitábamos, y que fueran franceses, que fueran españoles, que fueran belgas, pues son todos iguales, los bancos son todos iguales. Y claro, pero la hija de Kiko, mi padre en Francia, o sea, hay que ver, o en tal sitio mi padre, bueno, pues su padre era un hombre entero,
y porque vas a respetar a la gente que no se merece ningún respeto. Y claro, por eso nada de lo que yo he hecho me pertenece. El ir en aquellas condiciones era muy complicado y era muy peligroso, por eso el hacer las falsificaciones después, porque claro, teníamos a nivel de las falsificaciones, hicimos toda la clase de papeles, que fueran franceses, que fueran alemanes, que fueran belgas, italianos, y claro, con eso íbamos a todos los sitios. Bueno, yo creo que lo mejor será que preguntéis lo que queráis. Doncs, si voleu, comencem així un torn de, un petit debat, o li pregunteu el que vulgueu. També animem els oients de Sanson Ayura a participar mitjançant el xat en aquesta activitat. I si voleu, abans només un incís, perquè crec que mereix la pena, el Lucio ha fet referència al poble on vam estar ahir, on vam participar d'una xerrada, i és més que res dir que aquest poble és Vilanova de Meià, i que és el primer poble de Catalunya que dedicarà, ja ha dedicat avui un carrer al Maquis, i hem estat aquest matí, ahir va participar a una xerrada amb mateixes característiques organitzada pel col·lectiu a les trinxeres de les Terres de Ponent, i que participa de la marxa homenatge al Maquis. Tot això dels bancs, i de cas després de dir com passar el micro. Que tot això dels bancs, quin any era? Háblame católico. Perdón. Que todo esto de los bancos, de las falsificaciones, ¿en qué año era? Pues los años, empezó de los años 70, porque no eran solo los bancos, eran otras muchas cosas. Por ejemplo, las diputaciones, los gobiernos, las vacaciones, o sea, las pagas, o sea, todo eso se hacía en aquella época. No era solo los bancos, era todo lo que se podía, porque claro, al tener los documentos de identidad, pues podías abrir las cuentas donde querías y funcionar como querías. No era solo los bancos. Si no hi ha més preguntes, transmeto una que ens ha arribat a través d'internet, que l'ha fet una persona que signava el nom d'Hipertosh, que pregunta ¿cuál fue la satisfacción más grande que has tenido durante estos 60 años de lucha? Para ti, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción? Hombre, pues la mayor satisfacción que he tenido es ello, porque hoy día incluso tengo el pequeño centro cultural allí donde vivo, el espacio Luis Michel, y hay gente que no son libertarios, que son gente que me conocen y que son incluso pues gente con cargos increíbles, y vienen a casa clandestinamente, no quieren que se sepa que vienen a casa del anarquista. Eso lo estoy viviendo hoy día. Y para mí la satisfacción mayor que he tenido es precisamente esta negociación. ¿Os dais cuenta que un pobre diablo como yo, y como éramos, que éramos unos chapuceros, os dais cuenta en los fregados que nos metimos? Por eso yo no creo en lo imposible, yo creo en el trabajo. Es poco a poco que aprenderemos. Si nos lanzamos a hacer ciertas cosas, hoy día no las realizaremos, pero mañana sí. Para mí, pues claro, pues fue una satisfacción enorme el obligar a la Ford National Citibank, el banco mayor del mundo, a pagar y dar el dinero que se les pidió.
Lucio, por el documental de Lucio, anarquista de Albañil, sale que tuviste contactos con Ernesto Che Guevara. ¿Podrías explicarnos un poco ese contacto que tuviste? Bueno, pues era la época de la Revolución Cubana. Como sabéis todos, pues la Revolución Cubana, salvo en ciertos, por ejemplo, cierta gente, como un hombre como Gastón Leval, no sé si lo conocéis. Gastón Leval fue un hombre que escribió un libro sobre las colectividades aquí. Un hombre verdaderamente inteligentísimo, un anarquista. Este hombre nos dio una conferencia un día en plena Revolución Cubana y nos explicó los inconvenientes cómo iba a terminar la Revolución Cubana. Gastón Leval. Y este hombre, yo, un chapucero de mí, que hay veces que me avergüenzo cuando pienso en eso, pues nos creemos que porque estemos bien físicamente y porque nos creamos libertarios, que podemos decir y hacer cualquier cosa. Pero entonces, pues claro, el hombre nos hizo, ya digo, un gran hombre como ejemplo en todos los aspectos, intelectuales, era corrector. Nos habló de lo que iba a ocurrir en Cuba. Y yo, claro, pues le dije: oye, Gastón, ¿cuántos dólares te han dado los americanos para que hables mal de Fidel Castro? Es por decir, en las condiciones, la mayor parte de la gente estábamos con la Revolución Cubana. Y claro, salvo gente que verdaderamente tenía una educación como este hombre, y muchos como él, verdaderamente, pues claro, dudaban, como puedes dudar de cualquier gobierno. Hoy día somos más ricos en ese aspecto y claro, pues en cualquiera de nosotros dudamos de cualquier gobierno. Pero entonces, claro, éramos muy distintos. Entonces, esto hace pues 60, unos 50 años. El caso es que yo estaba entusiasmado con la Revolución Cubana y por intermedio de un compañero que es de los fundadores del Felipe también, Antonio López Campillo, que es un anarquista, ha sido un periodista y era un profesor en la Sorbona allí. Este era amigo de la embajadora de Cuba. Y cierto día yo le dije, Antonio López Campillo y otro Antonio, eran los dos íntimos amigos y venían a las reuniones nuestras. Y claro, pues Campillo, que es una persona con una educación, una cultura increíble, era profesor en la Sorbona, además pues muy gracioso, nos hablaba de ciertas cosas que nosotros no sabemos sobre los pasados revolucionarios de mí. El caso es que cuando yo supe que era amigo íntimo de la embajadora cubana, de la Rosa, yo le dije: oye, ¿por qué no me presentas a la embajadora, a la Rosa, a la mujer? Y me la presentó. Y esta mujer, la embajadora de Cuba, eran dos hermanas. Y esta mujer, pues, venía de Camagüey, era de origen navarro, de las montañas del Pirineo navarro. Y esta mujer, pues, no había tenido costumbre de ver ni a guajiros ni a campesinos como yo, ni con el lenguaje nuestro. Los guajiros de un lado, pero sobre todo yo, cuando hablaba, he tenido siempre un entusiasmo para mí la autogestión con todos los defectos que podía haber o todo, pues yo he estado siempre. Y claro, pues la Revolución Española, y claro, pues yo le hablaba y la mujer se entusiasmaba con mi forma de hablar y de la Revolución Española. Y cierto día me invitó a cenar la mujer. Ya digo, teníamos una especie de cariño, de amor en todos los aspectos y de respeto, porque esa mujer no conocía nada que va a conocer, era una intelectual, era una universitaria, era una política, no conocía nada, ya conocía su vida, otras vidas, pero no la vida de los trabajadores que va a conocer. Y claro, pues cierto día me invitaron a cenar y estábamos cenando abajo, y ellas vivían en un hotel particular al lado del Arco de Triunfo. Y yo le dije: Rosa, tengo que hablar contigo. Estábamos varios
entre ellos estaba Antonio, y habla, no, que quiero hablar a solas, que pues vamos arriba, y subimos arriba, y yo le saqué 2 carnés de dólares. Y esos 2 carnés de dólares los miró la mujer, y yo le dije, es que tenemos la posibilidad de arruinar los Estados Unidos. Y la mujer no comprendía cómo yo, sí, podemos arruinarlos. Y la mujer estaba allí pensativa, y de pronto le digo, es que son falsos. Y entonces la mujer, claro, porque lo normal, pues todo el mundo lo soporta, pero lo que tiene la salsa en la vida es hacer lo que está prohibido. El resto, pues todo el mundo lo podemos hacer, pero lo que está prohibido, que nos han prohibido, y claro, pues ella se entusiasma y ella hace todo lo necesario para presentarme al Che. Y vamos todos, con el tiempo, vamos a Ordi. Y el Che me lo presentan, el Che me cayó muy mal. Me cayó muy mal porque el Che era un argentino. Sí, o sea, con el cariño que tengo a Argentina, pero ya sabéis que son muy distintos a nosotros, ¿eh? Son los más elegantes y los que mejor hablan. Bueno, pues el Che me cayó muy mal. Fuimos a Ordi, él hablaba francés mejor que yo, además, y claro, pues yo lo único que le dije, que le decía, un gobierno puede hacer lo que otro gobierno hace. Lo poco que yo sabía a nivel de fabricaciones, pues claro, yo se lo explicaba. El gobierno cubano puede fabricar la misma pasta de papel que el gobierno americano. Puede hacer y imprimir en el interior la filigrana que quieran como el gobierno americano. Cuba tiene, si queremos, en el mundo entero tiene gente para participar en el tráfico de dólares. Podemos fabricar toneladas de dólares. Hay maquinarias, o sea, tenemos todo. Se puede hacer el hombre. Para mí, nosotros éramos unos chapuceros, como ya os he dicho, éramos unos chapuceros y hacíamos cosas que son increíbles. Por ejemplo, hay un libro del capitán Barril, francés, que era el hombre del contraespionaje de François Mitterrand, el presidente de la República, y este hombre pues me consagra unas 50 páginas de lo que se hizo, de lo que hacíamos, y no pudieron, o sea, porque claro, ellos, las autoridades francesas y la policía, por ejemplo, en el documental veis el policía, que es un policía que está casado con una española, una mujer que se llama Balbina. Este hombre pues hicieron todo, y porque para ellos era algo que era increíble. ¿Cómo podía ser que un albañil, pues claro, se las arreglara para fabricar toda clase de documentos? Yo no es que yo no soy el que los hacía, yo supe rodearme de gente que sabían fabricarlos. Yo era el que los pedía, yo era el que daba el visto bueno, porque yo era el primero en entrar en los sitios cuando había que entrar. Pero los artistas eran otros, era gente con muchos años de oficio. Si no, por eso también insisto en el trabajo. Sin el trabajo no podemos, si no hubiéramos sabido trabajar, no hubiéramos hecho todo lo que se hizo. El caso es que el Che se llevó los dos carnés de dólares y me contestaría, y la contestación fue, pero ya digo, para mí me cayó muy mal, muy frío y muy... no lo vi. Además es normal, hoy día es normal, y que un hombre cuando es ministro, porque el pobre hombre fue un hombre muy decente a nivel de rectitud, pero es staliniano, cuidado, no hay que olvidar que el Che fue staliniano y que hizo muchísimos errores. También fue un hombre decente a nivel que jamás, por ejemplo, su mujer, eso me lo cuenta Benigno, que es íntimo amigo, que es el que estaba con él cuando muere en Bolivia, él jamás se aprovechó de nada. Había oficiales que cierto día dijeron, comandante, café es para todos, pero nosotros no tenemos café, y usted tiene café.
Y entonces fue a casa él, y cuando supo que efectivamente él tenía más privilegio a nivel de café, al día siguiente armó el escándalo, no quería ningún privilegio. Una de sus veces en una fiesta su mujer fue con alhajas y se las retiró delante de todo el mundo. Cuando todas las mujeres cubanas tengan alhajas, tú las llevarás también. Bueno, o sea, en ese aspecto el Che fue un hombre decente, pero muy mal. Por ejemplo, en Bolivia se comportó muy mal porque el hombre ya no era un hombre enfermo, no tenía la salud que tenían los otros guerrilleros, ni los estudios que tenían los otros guerrilleros, los 17 que habían hecho las escuelas en los países del este. El hombre militarmente no tenía los estudios ni la preparación de ellos. Y claro, él se comportó siempre en el patrón de todos ellos. Y claro, conmigo pues él se llevó los dólares, y la contestación fue a la Rosa que aunque se hiciera lo que se quisiera, el dólar era la moneda de referencia y no la haríamos fracasar. Eso fue un pretexto. Para mí fue un error, porque incluso aunque hubiéramos fracasado, o sea, os dais cuenta la cantidad de miles y miles de gente, los medios que había, la simpatía, equivocados o no equivocados. Hoy día, por ejemplo, pues un hombre como Gastón Leval, pues claro, pues veía los inconvenientes de la Revolución Cubana, pero yo no los veía. Para mí, pues la Revolución Cubana era la continuidad de la Revolución Española, sin estalinismo, sin comunistas, sin gente de esa. Y claro, pues por eso yo estaba entusiasmado con la Revolución Cubana. Bueno, con todo eso yo lo que quiero deciros es, estoy loco de contento, hoy día estoy loco de contento porque veo que las ideas libertarias pues nacen por todos los sitios, es algo impensable. Yo no hubiera imaginado tanto, y lo veo por todos los sitios. Y no es por el trabajo que hacemos nosotros, no es por nuestra cara bonita, es porque las ideas libertarias son necesarias. Por eso salen en todos los sitios, y la juventud que yo veo, por ejemplo, no os podéis hacer una idea, en el País Vasco, que han sido como han sido, si vierais los gazteches hoy día, hay gente, claro, en Batasuna, han habido estalinianos, creo que están desapareciendo los estalinianos, pero si vierais los gazteches hoy día, la gente es libertaria, en todos los sitios. Te lo habrá dicho el amigo, el viejo, te lo habrá dicho 1000 veces, ¿no? Además hay un reconocimiento, yo me quedo, el artículo que te he dicho de la semana pasada, ¿quién iba a pensar que iban a hacer la apología como lo hacen de las ideas libertarias? Las hacen. ¿Quién iban a decir, por ejemplo, porque claro, la ETA, por ejemplo, pues el símbolo de la serpiente de ETA pues fue creada por Liquiniano, un anarquista. Las primeras armas de ETA vienen de Toulouse, de los anarquistas de Toulouse. Y Julen de Madariaga es íntimo amigo mío, es uno de los creadores de ETA. El otro día me decía en Hernani, en el pueblo de José Mari, pues claro, pues me decía el periodista que habían descubierto, él es el que me dice, la máquina anarquista el anarquista les prestó la máquina para continuar imprimiendo y sacando Eguín cuando había sido prohibido. Pues esa máquina fuimos nosotros que se les mandó. Yo fui el que se les llevé. Allí yo no sabía nada, porque claro, hay 1000 cosas. O sea, quiero decir que todas esas cosas que nosotros, o sea, si hay un respeto hoy día hacia nosotros, libertarios en el País Vasco, es porque nosotros también hemos mojado la camisa. Y yo, pues es lo que digo, yo estoy por todas las independencias. Cuando Tarragona quiera ser independiente de Barcelona me parece justo y lo apoyaré. Y cuando quiera Lérida ser independiente de Barcelona también. Y los pueblos que quieran, y cuando San Sebastián quiera ser independiente de Bilbao, pues me parece lógico, o Tudela de Pamplona. Yo estoy por todas las independencias.
Ya veis, o sea, otra de las cosas que van hacia esto que digo es que veo que sea Barcelona, que sea Madrid, que sea París, estas concentraciones no son buenas. Hay demasiadas cosas en Barcelona y la gente no hace nada. Mientras que en los pueblos que veis, en cualquier pueblo, ayer estaba entusiasmado. ¿Os dais cuenta que había 10 veces más de gente que aquí? ¿Por qué? Porque los pueblos, aquí hay tantas cosas en Barcelona que la gente estamos dispersos en un sitio y en otro. Si es en París es igual. La gente, hoy día por ejemplo en Francia, la gente en París, decimos París, pero hasta para mear hay que pedir permiso al gobierno de París. Y claro, pues aquí lo que se trata es de ser una relación como nosotros queramos llevarla. ¿Qué sabe la gente de Barcelona lo que ocurre en Tarragona? La gente de Tarragona. Y son ellos los que tienen que determinar. Y menos cuento y menos engaño y menos gobiernos y menos gerifantes. Para mí está ahí. Pero ya os digo, estamos en el camino de la recuperación, esa recuperación de los Sabater, esa recuperación de aquel anarcosindicalismo que estaban locos, pero hay que ver, hace falta estar locos para suprimir el dinero, para verdaderamente querer cambiar la sociedad como lo hicieron. Es que eso es algo que no se puede explicar en ningún sitio, jamás. Doncs, si no teniu cap altra pregunta, doncs podem donar per finalitzada la xerrada. Muchas gracias. Bueno, lo que queráis, o sea, si queréis preguntarme alguna cosa, me lo preguntáis. Lo que sí os puedo decir es que nada de lo que soy me pertenece a toda esa gente, y es una de las cosas que estoy recibiendo elogios que esa gente los tenían que haber recibido. Estoy recibiendo los elogios, os dais cuenta, por ejemplo, que no paro de ir a los sitios, que sea América, que sea Europa. Ahora tengo que ir, tengo que arreglármelas con Italia, tengo que instalarme una temporada en Italia y en Alemania, porque allí, o sea, han comprado el último libro y tienen el documental, y quieren que esté allí porque quieren que vaya, y Austria. O sea, todo eso lo que estoy recibiendo no es por mi cara bonita, es por las ideas que defendemos, por las ideas que son necesarias. El anarcosindicalismo, la libertad y la anarquía.